Cipotes, muy buenos días, sean bienvenidos a otra entrega. Este es su canal Tras la Verdad de SV. Como siempre, gracias por haber atendido el llamado de la notificación. Los diputados han creado una comisión para investigar los acontecimientos que se desarrollaron el 9F, el denominado por ellos 9F. Aquí podemos ver nosotros algunos de los integrantes, a donde por mayoría se encuentra el partido Arena y FMLN, con el apoyo de siempre del partido PDC representado por Rodolfo Parker. Mientras se desarrollaba esta comisión, resulta que los parlamentarios decidieron presentar un vídeo del presidente de la República, es justo este que está apareciendo en tu pantalla, pero no lo presentaron completo, ya que según algunos la continuación de ese vídeo se convertía en incómoda e infructífera para ellos. Guillermo Gallegos, quien integra esta comisión, dijo lo siguiente el día de ayer: en comisión del 9F le salió el tiro por la culata. Al ver que el presidente Nayib Bukele les decía sus verdades, decidieron pausar el vídeo y dar por finalizada la reunión. Veamos este pequeño vídeo de 1 minuto con 53 segundos. De acuerdo al artículo 167, numeral 7 de la Constitución de la República de El Salvador, convocó a las 3 de la tarde a una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para tratar un punto de interés de la República: la aprobación del Plan Control Territorial. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, ahí se puede observar que un diputado que no es el presidente de esta comisión dice: párenle ahí. Y paran justo ahí este video cuando el presidente de la República iba a comenzar a explicar qué hicieron los parlamentarios en esa fecha, cuál fue su accionar. Pero sigamos viendo este video. Salió al revés. No, porque está oyendo lo que hemos oído muchas veces de Tanta tontería. Vea. No, ya no le gustó lo que decía el presidente. Bueno, No, hombre, ya no. Bueno, podemos observar acá cómo un diputado del partido PDC dice tanta tontería, luego el diputado del partido FMLN dice tanta mentira junta, y cuando acá comienza a intervenir el diputado del partido Gana, Guillermo Gallegos, ahí sí, el diputado presidente de esta comisión sí pide orden. Escuchemos. No, guardemos el respeto que es la comisión especial. Pero sigamos viendo cuál fue alguna de las decisiones que tomaron los parlamentarios. Yo les pido que guardemos el respeto. Esta era parte de la planificación y sigámoslo así como lo traemos. Estaríamos listos para el próximo miércoles recibir al director de la PNC. Entonces nos vemos a la misma hora, vamos a planificar, enseñarle las partes pues que él debe de oír, y en base a eso todos podemos hacer las preguntas necesarias. Bueno, sobre este vídeo podemos destacar varias cosas. Primero que nada, se nota anticipadamente cuál es el sentir y cuál es la decisión que tienen ya previamente fabricada algunos parlamentarios al decir que es mentira, al expresarse detrás de las declaraciones que dio el presidente de la República. También se aclara en este vídeo que al director de la Policía Nacional Civil se le van a presentar vídeos ya editados, lo que ellos quieren que se escuche y se vea en esta comisión y ante los medios de comunicación. Y por último, también evidentemente se confirma que van a citar al director de la Policía Nacional Civil. Pero ¿cómo reaccionó el presidente de la República, Nayib Bukele? Parece que a la comisión especial no le interesa averiguar la verdad de los hechos, sino únicamente arribar a las conclusiones que ya tienen listas previamente. Todo el proceso es una farsa. Véanlo ustedes, y él se encontraba compartiendo el vídeo que recientemente acabamos de ver, que fue publicado mediante la cuenta de Guillermo Gallegos. Bueno, aquí las reacciones del presidente de la República y los comentarios evidentemente no se han hecho esperar. Aquí podemos ver nosotros las reacciones de todos los internautas. Vamos a ver esta imagen, qué peculiar esta imagen. Bueno, aquí la podemos ver nosotros. Vamos a subir nuevamente y voy a continuar con un poco más de información. Fíjense que un candidato a diputado por el partido Nuevas Ideas dijo lo siguiente: el señor de la cabecera primero se burla, bullying, Parker lo secunda, y después cuando Gallegos les hace ver una verdad, ya no le gustó lo que vieron, piden respeto. ¿En serio? Creo que por estas actitudes es que les va como les va de mal. Cero respeto hacia y de la gente, dijo el candidato. Vamos a pasar a más información. Fíjense que el día de ayer la candidata a diputada por el partido PDC, Zulen Ayala, dijo lo siguiente en los medios de comunicación, en un medio de comunicación, en una entrevista: yo no tengo pasado político, soy una ciudadana que nunca estuve afiliada a ningún partido. Creo es importante este tipo de oportunidades. Los partidos han entendido que la renovación es el camino correcto. Hay que tomar
tomar en cuenta que Zulen Ayala es una de las principales críticas y detractoras de las políticas impulsadas por el gobierno. Estas declaraciones de Zulen Ayala evidentemente han creado una serie de reacciones, entre ellas la de la diputada del partido Arena, Villatoro, que dijo: no tengo pasado político, no he estado afiliada a ningún partido. Dice la candidata que ha pasado por Arena, anduvo buscando hueso en Vamos y hoy va por otro partido. Se ríe ella. The Audacity. Por cierto, se dedica a desprestigiar y despotricar a todo el que no piensa igual, y Zulen Ayala le respondió: ¿alguien encuentra alguna diferencia entre la publicación de la diputada de Arena y la del candidato a diputado de Nuevas Ideas? Yo no, porque ambos son golondrinos, dijo Zulen Ayala. ¿Y cómo respondió Villatoro? Se picó la Sol: no doña, aquí usted es la que se pasa de partido en partido como cambiarse de ropa interior. Sea persistente en su discurso, saludos, y ya deje de inventar vida privada a la gente. Sea seria, fue el mensaje que le envió la diputada del partido Arena, Villatoro. También han habido más reacciones. Walter Alemán ha dicho: el chiste del día, no tengo pasado político. En fin, la hipocresía. Aquí podemos ver que se ha hecho lo que es una edición a donde se puede observar a la actual candidata del partido PDC junto con integrantes del partido Arena. Entre ellos podemos ver a Javier Simán y a Johnny Wright. También se le puede observar en este punto con el columnista de uno de los periódicos que ha tenido más poder en nuestro país, pero que lo va perdiendo poco a poco. Aquí lo podemos ver, Paolo Luers. También Romeo Auchbach ha dicho: hoy en Diálogo 21 Zulen Ayala dijo: yo no tengo pasado político y no es un pecado tenerlo, el pecado es mentir, tiene ADN de los mismos de siempre. Aquí podemos ver la foto y podemos observarla acá con el chaleco del partido Arena junto a Johnny Wright. Aquí la podemos observar nosotros. En otro tuit Romeo Lemus dijo: si hoy miente, ¿cómo será si gana? Y él comparte dos imágenes, una captura de pantalla de Telenoticias 21 y la otra donde se le puede observar junto a Johnny Wright con el chaleco del partido Arena. Carlos ha dicho: no entiendo cómo pretenden borrar así de fácil su pasado arenero. También el Utah ha dicho: la arenera se desvincula de su partido, ¿tanto les avergüenza? Pregunta. Aquí podemos ver nosotros que dice Javier Simán, presidente, y podemos ver nosotros acá a Zulen Ayala, que según esta imagen lo estuvo apoyando. También podemos ver RIN Digital a quemarropa, Javier Simán, Zulen Ayala, mejor conocida como Zulen Ayala, abogada y notaria. Y también podemos ver esta otra imagen a donde se encuentra acá con Johnny Wright. Se repite nuevamente esta imagen y esta otra a donde se le observa junto a Javier Simán, presidente de la ANED. La humilde Tessa dice: con la magnitud de esa mentira está demostrando que es capaz de... Aquí podemos ver nosotros, Zulen Ayala se llama esta sí. Aquí podemos ver: nunca voten por ella, dijo la humilde Tessa. Pero fíjense que Zulen Ayala también defendió al fundador de Revista Factum, y es que última hora el día de ayer publicó: fundador de Revista Factum habría comprado caballos al Chapo Guzmán según la FGR. ¿Y qué es lo que dijo Zulen Ayala? Ya aparecen chambres de lavadero y publica un emoji riéndose. Evidentemente acá se encuentra defendiendo al fundador de Revista Factum y minimizando lo que es el artículo de última hora. Continuando con más información, fíjense que el día de ayer la Fiscalía General de la República informó de lo siguiente: FGR, requerimiento de acusación en contra de 8 miembros de 3 sindicatos adscritos a la Corte Suprema de Justicia por los delitos de desórdenes públicos y ejercicio violento del derecho. Aquí podemos ver que la Fiscalía General de la República está presentando requerimientos de acusación en contra de líderes sindicales, entre los cuales se encuentra Roswell, muy conocidos por muchos de nosotros debido a sus intervenciones. El ministro de Trabajo ha dicho lo siguiente ante los medios de comunicación. Vamos a escucharlo. Lo ha llevado a la Fiscalía enormes cantidades de denuncias contra empleadores que vulneran los derechos de los trabajadores y no ha hecho nada. Y luego ver un requerimiento contra los dirigentes sindicales, no lo veo que sea lo más prudente y lo más correcto de la Fiscalía. Porque por un lado tenemos asesinos, valga la redundancia, asesinando dirigentes sindicales y otros disparando a dirigentes sindicales, y por otro lado vamos a tener la Fiscalía utilizándola también en contra de dirigentes sindicales. Es un mal mensaje que está violando tratados internacionales, incluso como OIT, sobre la libertad del movimiento sindical. Y este ministro va a dar apoyo técnico, jurídico a estos dirigentes sindicales, porque en el marco de la legislación laboral que tiene la competencia el Ministerio de Trabajo, habla de tutelar los derechos de los trabajadores y también tutelar los derechos de los dirigentes sindicales. Por lo tanto, le vamos a dar todo el respaldo que necesite el movimiento sindical.
Bueno, aquí podemos ver las declaraciones de Rolando Castro, ministro de Trabajo, a donde asegura que le va a dar apoyo a todos esos sindicalistas, los cuales están siendo señalados por la Fiscalía General de la República. Roswell ha dicho: seguiremos luchando por la justicia en nuestro querido El Salvador. No nos pueden hablar de democracia si no se respeta la seguridad jurídica, que es un pilar fundamental de nuestra cacareada democracia. Exijo respeto al artículo 7 de la Constitución, y también mencionó: la verdadera razón de este proceso penal espurio en contra nuestra es que es prohibido pensar diferente, querer representar a todos aquellos salvadoreños que no tienen voz y claman a gritos justicia. Debemos seguir luchando. Artículo 7 de la Constitución. Siguiendo con más información, fíjense que el día de ahora, mediante la Secretaría de Prensa de la Presidencia, el EICE informó de lo siguiente: hoy 3 de 9 del 2020, el equipo del EICE realizará pruebas de COVID-19 a la población de Santiago de María, departamento de Usulután. Ellos se van a encontrar específicamente en el Parque Central de Santiago de María y van a estar atendiendo desde las 9 de la mañana. Siempre les comento, es importante ir de mañana, lo más temprano que ustedes puedan. Esto para que hayan pruebas cuando ustedes lleguen a las 3 cabinas móviles, un promedio de 300 pruebas las que se realizan en estas 3 cabinas móviles. Ya saben lo que tienen que hacer: vestirse y desplazarse cuanto antes. Recuerden que van a ser atendidos por orden de llegada. Cipotes, hasta aquí llegará el informe de la mañana. Me gustaría saber su opinión sobre todo el contenido que les he presentado. Recuerden que es importantísimo dejar su análisis y ese debe de quedar en la caja de comentarios, dejar su like y compartir para que este vídeo llegue a más personas. Por otra parte, síganme en mis otras redes sociales. En Twitter me encuentras como Caos-ES, que lo puedes ver, Caos-ES, y en Facebook me encuentras como Caos-ES. Y sin más que decir, nos vemos más tarde con más información del Pulgarcito de América, El Salvador.